Recibimos con mucho gusto en el estudio al doctor Rodolfo Esparza Cárdenas, maestro de primaria y después de todos los niveles educativos. También historiador, investigador, doctor y docente en muchísimas universidades, pero también periodista, articulista y compositor. Veamos de quién estamos hablando. ¿Quién es el doctor Rodolfo Esparza Cárdenas? Nació en Saltillo el 4 de marzo de 1948. Sus padres fueron Rodolfo Esparza Villarreal y Berta Cárdenas Zacarías. Es padre de 2 hijos, Rodolfo Iván y Jessica Esparza Delgado. Realizó su educación preescolar en el Jardín Luisa Beauregard, primaria en la escuela anexa a la normal, la educación media en la secundaria del Estado. Profesor en la Benemérita Escuela Normal de Coahuila, especialización en Ciencias Sociales y Psicología Educativa en la Normal Superior del Estado. Cursó maestría en Pedagogía en la Normal Superior de La Laguna. Realizó el doctorado en Historia en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Amante y practicante del básquetbol, la poesía coral y el teatro durante toda su etapa educativa. Respecto a su labor docente, 53 años de servicio frente a grupos como profesor de primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, maestría y doctorado. Inició en 1969 en la Escuela Secundaria Federal número 1 y en la Escuela Primaria Justo Sierra, ambas de Torreón. Continuó en la Escuela Normal Superior del Estado. Ha dado clases en las universidades Autónoma de La Laguna, Autónoma de Zacatecas, Autónoma del Noreste, Campus Torreón, en el Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas y en el Instituto Estatal de Capacitación y Actualización del Magisterio de Coahuila. Su producción literaria: libros Historia de Coahuila, Francisco L. Urquizo, Historia y Geografía de Coahuila, Perfiles en Conflicto, San Esteban de la Nueva Tlaxcala, La formación de la identidad colonizadora y como coautor, las obras Encuentros en Coahuila, Carranza, Legado y Trascendencia, Los archivos de la desolación y el general Lucio Blanco Fuentes. Además es autor del libro El último tren, aún sin publicar. Ha escrito más de 45 artículos de carácter histórico y es miembro del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas. Pertenece a la Asociación de Cronistas e Historiadores del Estado de Coahuila. Su producción en investigación educativa ha generado los siguientes estudios: perfil del docente en la perspectiva de la educación permanente para la UNESCO. Ha diseñado los siguientes diplomados y cursos para diferentes universidades: diplomado en investigación educativa, instrumentos básicos y el procedimiento para la evaluación académica, diplomado en liderazgo y gestión académica, diplomado Historia Política de México, así como el curso Planeación Educativa para la maestría en Pedagogía, sus conferencias y divulgación. Ha dictado conferencias y presentado ponencias históricas, psicohistóricas y pedagógicas en las principales ciudades del estado, en decenas de ciudades del país y del extranjero, destacando su participación en la Texas A&M University de Laredo y en otras universidades de Texas como San Antonio y Brownsville, y en la Universidad Complutense de Madrid, España, donde expuso el tema La educación sexual en México. También, en el 2010, expuso en el Senado de la República. Sus reconocimientos: en 1975 ganó el concurso Así es Coahuila con su libro Historia de Coahuila. Ha sido reconocido con las medallas Rafael Ramírez e Ignacio Manuel Altamirano, que otorga la SEP Federal como mérito y trayectoria. Obtuvo la presea al mérito magisterial profesor Federico Berrueto Ramón en docencia superior y universitaria. Su servicio en la administración educativa. Ha ocupado diversos cargos en la Secretaría de Educación Pública Federal y en el Consejo Consultivo de la Educación Normal. Ha sido director de Administración Curricular de la Universidad Autónoma de La Laguna y secretario académico en instituciones y programas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Su producción artística: es autor de 47 canciones, letra y música, ya registradas y con un primer disco presentado en el Teatro Nazas de Torreón llamado Cómo te extraño, amor, con canciones de su autoría. Su promoción cultural: ha sido cofundador del Museo Regional de La Laguna y del Instituto de Investigaciones Científicas, Históricas y Geográficas de La Laguna, fundador y presidente del Colegio de Investigaciones Históricas de La Laguna en 2009. Su trabajo como periodista y promotor de cultura: ha sido editorialista de El Siglo de Torreón, conductor en Radio Torreón y Radio Patos de General Cepeda, articulista de Milenio de La Laguna, con más de 585 artículos publicados, y también colaborador en las revistas
Letras del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas y en Humanitas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por todo lo anterior, es un honor y un privilegio muy grande recibir en el estudio del noticiario Despega con Chuchuy de Telesaltillo al profesor, licenciado, maestro, doctor, investigador, historiador, periodista y promotor de la cultura, Rodolfo Esparza Cárdenas, nuestro maestro que deja huella de este jueves. Doctor, qué honor y qué privilegio tenerlo aquí. Al contrario, muchas gracias por invitarme a este programa tan importante en el estado de Coahuila. Orgullosos de tener un saltillense de ese nivel y con esa trayectoria y ese currículum tan importante. Qué bárbaro. Yo le pregunto a qué horas duerme, porque usted sigue activo y sigue trabajando. Sí, pues sí. Yo creo que es que el trabajo mantiene a uno en las óptimas condiciones, ¿no? Si uno no trabaja, pues va decayendo en todo el ánimo y luego físicamente y todo eso. Y no, yo en 2 días cumplo 75 años. En 2 días. Sí, esta semana es de el festejos. día 4, sí, el mismo día que cumple años el PRI. Nos faltó tenerle aquí un pastel, nada más. Oiga, entonces usted crece en el centro de Saltillo, en el mero corazón. ¿Cuándo es que usted decide que va a ser maestro, para empezar? Bueno, en mi familia hay muchos maestros. Hay una tradición muy grande. De hecho, hay 2 maestros, tíos míos, cuyos nombres se han impuesto a escuelas. Uno de ellos, Humberto Esparza Villarreal, que tiene una escuela en Xochimilco, y otra escuela, Leonor Esparza Villarreal, que tiene una escuela en Chetumal. Entonces, es una tradición en la familia. Y repartidos en todo el país. En todo el país, sí, pues porque todos aquí salieron de Sierra Mojada, estudiaron ellos en la normal y pues fueron a trabajar a donde hubiera trabajo, como a mí me tocó, ¿no? Pero yo además estando en Saltillo, pues me tocó ir a Torreón. Pero además usted creció en un barrio donde había kinders, primarias, secundarias y hasta la normal. Así. Entonces, pues de hecho, ya no batalló. De hecho, yo vivía ahí en la misma manzana de donde está la normal, ¿no? Pues ya no batalló, dijo, por aquí me voy. Por aquí me voy. ¿Qué es para usted la educación, maestro? Bueno, la educación para mí es el factor más importante de desarrollo humano. Sin la educación no es posible que el individuo logre identificar sus potencialidades, realizarlas y a través de ellas realizar su vida en todos los órdenes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque laboralmente se siente uno satisfecho después de haber cursado pues, los estudios que se requieren en este momento, en una sociedad en que hoy exige pues, mucha preparación para poder desempeñarse en las actividades laborales. Y además, pues, la educación siempre está dándonos motivo de actualización. Es decir, cuando uno ya terminó las universidades como yo, que ya logré todos los grados, pues sigo estudiando todos los días, sigo leyendo todos los días. Cuando escribo mis artículos tengo que estudiar, revisar lo que voy a comentar y luego pues darle un poco de sentido, de actualidad, ¿no? a los artículos. Maestro, ¿recuerda usted el primer día que estuvo al frente de un grupo? Sí, cómo no. El primer día que estuve en un grupo fue en la Escuela Secundaria Federal 1 en Torreón, Coahuila. Yo llegué a esa escuela y empecé como maestro en Ciencias Sociales, que en ese momento se dividía en Historia, Geografía y Civismo. Entonces yo empecé en Civismo. Pero como yo ya me interesaba mucho por la historia, en cualquier momento que hubo la oportunidad de tomar clases de historia, pues me cambié a dar clases de historia y así trabajé ahí muchos años, yo creo como unos 10, porque hasta que no fui invitado por el presidente Miguel de la Madrid a incorporarme a la Secretaría de Educación Pública en México, fue en su periodo, estuve todo el periodo y como 1 año o 2 del de Salinas, y estuve ahí con varios cargos interesantes, importantes. En la Secretaría de Educación Pública, en la Subsecretaría de Educación Elemental. ¿Por qué se quedó a vivir en Torreón? Usted es saltillense. Me imagino que allá le dieron su primer puesto. Sí, pues la verdad es que yo también me he preguntado eso, porque la verdad es que a mí me gusta mucho el clima de Saltillo. Allá hace un calor del demonio todo el tiempo. Me hace que lo dejaron allá. Sí, pero fíjese que contrariamente yo he sido una persona que es muy estable en los trabajos, ¿no? Porque yo tengo compañeros que se han cambiado de un montón de escuelas y van de una a otra. Y yo no, siempre he sido en ese sentido tranquilo y así es que ahí me mantuve hasta que, como le digo, fui a la Ciudad de México.
Después de regresar me encontré con una mala noticia de que habían vendido mis plazas, ya ve cómo se negociaban esas cosas, ¿no? En los sindicatos los que tanto han sindicatos, afectado a ¿no? la educación. A pesar de que yo tenía un permiso por pasar a otro empleo, y eso me obligó a ir a buscar otro trabajo, y entonces participé en un concurso en la Universidad Autónoma de Zacatecas, ganamos el concurso y nos quedamos a trabajar ahí como unos 20 años. Después pude recuperar alguna de mis plazas en el estado de Coahuila y regresé a trabajar aquí y sigo en servicio todavía. ¿Cómo ve en este momento el estado de Coahuila usted? Yo lo veo en un momento que de mucha trascendencia, porque los coahuilenses tenemos la gran responsabilidad de conservar lo que se ha logrado hasta ahora, ¿no? Esta paz, esta tranquilidad que nosotros tenemos ahora, ha costado mucho trabajo a todos los coahuilenses y tenemos que hacer el esfuerzo de mantenerlo. Por ejemplo, yo estuve en Zacatecas, como les dije, viviendo, y es una tristeza ver que esa ciudad tan hermosa, que podía uno disfrutarla de día, de noche y todo el año, ahora no puede uno ni salir a la calle por el miedo y la inseguridad. ¿En Zacatecas que estuvo se vive. impartiendo clase? Sí, yo trabajé en la universidad, en la escuela de psicología. ¿Por qué años más o menos? Empecé como en el 92, más o menos estuve trabajando y ya regresé hace como unos 10 años de allá. ¿Cuál es la mayor satisfacción que le ha dado su trabajo en la educación, maestro? Pues yo creo que la mejor satisfacción es cuando uno encuentra jóvenes que los tuvo uno de alumnos, los saludan con gusto y le dicen a uno alguna cosa mínima. Por ejemplo, una vez me encontré un muchacho que dijo, ¿sabe qué, maestro? Usted me enseñó a hacer los cuadros, yo no me acuerdo cómo se llaman, bueno, las síntesis a través de esquemas. Sinópticos. ¿Verdad? Los cuadros sinópticos, exactamente, gracias por la palabra. Bueno, es que el alemán ya me anda alcanzando, ¿no? Y dije, mira, una cosa tan sencilla, dice, y no sabe usted cómo en todos mis estudios eso me ha servido estupendamente. Sí, cómo no. Y él era un ingeniero en ese momento, ¿no? Y así... ¿Algún estudiante que recuerde en particular con nombre y apellido que ande por ahí? Y eso sí, bueno, pues sí me acuerdo de un joven que estaba en la escuela primaria y que se me ocurrió invitarlo a que participara en un concurso de poesía. Dice, no, yo no sé nada, se llamaba Samuel Ramírez, el niño, y aprendió un poema que viene en el libro de Historia de Coahuila que escribí hace muchos años, el primer libro que fue de texto en el Estado. Era sobre Madero. Y con ese concursó, ¿no? Pero me acuerdo muy bien porque pues me acordé de cuando mi mamá me enseñaba a mí a declamar, y yo le estaba dando las entonaciones y los ademanes y todo eso, ¿no? Y a veces me lo encuentro todavía y ¿se acuerda usted del poema de Madero? Sí, claro que me acuerdo. Es que también usted fue amante de la poesía desde niño. Sí. También jugó básquetbol. Sí. También estuvo en la coral. También fue actor de teatro. Pues mire, yo les recomiendo a los jóvenes que cuando tienen oportunidad de participar en todas esas actividades lo hagan. Cada una de esas actividades cultiva algo en uno, le da la oportunidad de conocer sus potencialidades, le da muchas satisfacciones, se vuelve uno amante de la creatividad y sobre todo que expande uno su visión del mundo, ¿no? Entonces yo les recomiendo, yo por eso me metía, había coral, pues me metía a la coral. Afortunadamente más o menos me dijeron que tenía buena voz, pues participé, si no pues me hubieran corrido. Pero participé en los grupos de danza, en las bandas de guerra, me metí al grupo de teatro, hice deporte y tuve maestros muy valiosos, como ustedes los conocen, Homero Gámez, Rubén Gámez, el maestro Arriola Pérez. Puro maestro muy querido. Fueron mis maestros de básquetbol y con ellos alcancé a jugar todavía, ¿no? Porque ya eran, pues, obviamente, pero mayores. Punta era campeón anotador. ¿Dónde? Fue campeón anotador, sí, usted, y seleccionado. Fíjese que me tocó una época en donde el básquetbol en Coahuila, en Saltillo, estaba muy difundido. Tenía una época muy florida. Todas las escuelas de la universidad tenían sus equipos, la Narro, el Tecnológico, la Normal Superior. El TEC. El Tecnológico de Saltillo. Y aunque había un campeonato municipal, realmente era universitario, porque en ese año la ciudad era una ciudad universitaria, ¿no? Estaba llena de estudiantes,
pues un poquito por las deficiencias de la educación en Coahuila, de que no había la educación en esos lugares y tenían que venir las personas a estudiar acá. Fíjese que el otro día, profe, acudí a una reunión de uno de mis hijos en preparatoria y la maestra decía que de un 80 se habían caído todos los estudiantes a un 20 de los chicos que estaban practicando deportes. Entonces, en un periodo muy corto de tiempo, ¿qué consecuencias nos pudieran derivar esta situación? Yo creo que una de las grandes deficiencias de la educación es que antes había la clase de educación física y las escuelas tenían uno y a veces hasta 2 o 3 maestros de educación física. Pero no sé por qué razones, quizás de carácter económico, se redujeron las plazas de educación física y eso trajo como consecuencia que no se promoviera las actividades deportivas en las primarias y en las secundarias. Ustedes recuerdan, o usted recuerda, que en esa época pues había los torneos municipales donde todas las escuelas primarias competían entre sí y detrás de ello pues había un maestro que armaba el equipo en la escuela, los entrenaba. Sin necesidad de salir de la escuela, sin llevarlos por las tardes. Así es, y luego ya cuando lugares. había los campeonatos, bueno, pues ahí sí cambiaba uno que iba de una escuela a otra a jugar. Muy interesante. Entonces, eso dejó de hacerse. Lo mismo pasa con las actividades artísticas. Sí, claro. Ese es algo que yo lamento mucho, que se haya descuidado esto. Y aunque después las secretarías, por ejemplo, antes las actividades artísticas estaban dentro de la Secretaría de Educación, han creado 2 secretarías, una de Educación y una de Cultura, pero la de Cultura sigue enanita. Es decir, no ha podido desarrollar su estructura. Debiera ser una institución reflejo de la Secretaría de Educación, es decir, tener sus aulas, tener su planta docente de fijo, tener planes y programas muy bien diseñados y luego pues una gran actividad de difusión y de promoción para que se puedan sembrar las escuelas de barrio, las casas de cultura, y así ir subiendo según el grado de desarrollo de los jóvenes. Pero todo desde la Secretaría de Educación, no como ahora que hicieron diferentes secretarías, ¿no? Sí, bueno, pero como digo, ahora que está la Secretaría de Cultura, eso es lo que debiera estar haciendo. Pero pues no, pues se dedican a otra cosa, ¿no? ¿Qué maestros le marcaron a usted la vida? Bueno, pues mire, por ejemplo, todos mis maestros de la primaria, todos fueron después maestros muy destacados. ¿Se recuerda algunos nombres? Sí, cómo no, la maestra Graciela en primer año, la maestra Chaga en segundo año, también la maestra Chaga en tercero, luego en cuarto año el maestro Rafael López, que a lo mejor usted lo conoció, el maestro Homero Gámez, el maestro Dionisio Sánchez, fueron mis maestros todos de primaria. ¿Qué características tenían ellos que le marcaron a usted? Pues yo creo que eran muy profesionales, es decir, ahorita ya los veo, yo ya puedo decir eso, ¿verdad? Es decir, en ese momento que eran, pues yo los veía muy cercanos de nosotros, siempre atentos. Desde luego que había una directora de la escuela de la maestra Ethel Sutton, a mí me tocó cuando estaba en la primaria, la señora. ¿verdad? Y era una maestra que estaba atenta a que los maestros estuvieran muy cercanos de los estudiantes. Casi siempre todos ellos no terminaban sus actividades en la aula porque nos invitaban en las tardes a tener alguna otra actividad. Unos nos enseñaban poesía, otros nos enseñaban a pintar, otros al deporte. Entonces era una actividad que era muy continua, ¿no? E integral, ¿no? Y muy integral. Y esa era bueno, pues yo estuve en la escuela anexa, que era una escuela modelo, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Pues porque era una escuela que estaba diseñada para que allí practicaran los estudiantes de la normal. Entonces los maestros que llegaban a esa escuela en ese momento, porque ahora pues no, porque llegan por recomendaciones y demás, eran escogidos porque destacaban en las escuelas donde ellos trabajaban. Entonces de pronto llamaba la atención, ahí en la escuela Miguel Ramos hay un maestro muy destacado, a ver, vamos a ver quién es, ¿no? Y lo traían a la escuela anexa. ¿Por qué? Pues porque ellos daban clases modelo. Para compartir entonces tenían que ser maestros que tuvieran el reconocimiento no nada más de los propios estudiantes,
porque nosotros como estudiantes lo reconocíamos a través de ¿qué? Pues a través de ser cumplidos en las actividades que ellos nos encargaban, las tareas, los ejercicios que hacíamos. Entonces eso es la parte formativa. Claro, sí. Y uno se queda con esos ejemplos y uno los reproduce y siempre los tiene uno en la mente. ¿Qué debe cambiar en las escuelas normales? Las escuelas, mire, yo estuve en el Consejo Técnico de Educación Normal, Sí. y desde ahí yo descubrí que las escuelas normales como se originaron cuando los estudiantes llegaban de secundaria. Luego ya, cuando estuve en el Consejo Consultivo de Educación Normal, acababa de lograrse que las escuelas se convirtieran en escuelas superiores, es decir, que los estudiantes llegaran con preparatoria, ¿verdad? Pero las escuelas no crecieron. ¿Sí me explico? Decir, se quedaron como unas escuelas primarias grandotas, ¿no? Y yo lo puedo decir porque yo estuve en la dirección de apoyar el desarrollo de las normales y insistíamos en que hubiera investigación, en que se diseñaran nuevas cosas que innovaran en materia educativa y en la parte formativa de los estudiantes, y no logramos moverlos de ese Misiones sitio. graves que estamos pagando con... Sí, entonces, y bajo nivel. eso que en ese momento, como le digo, también sucedía un poco como pasaba en Anexa, que llegaban maestros que se destacaban en las escuelas a la normal, pero luego empezaron a heredar las clases a los hijos y demás, y hoy encontramos en las normales muchachos que no son ni profesores, pero son hijos de un maestro que trabajó ahí, ¿no? O de algún político que... O de algún metió ahí. político que metió. Entonces, el normalismo está en crisis. Bueno, en realidad toda la educación en México tiene años en crisis, ¿no? En crisis. Pero yo creo que nunca como en esos momentos. Maestro, ¿y cuándo se nos desvió para la actividad artística como compositor? Ahora ya, este es el segundo disco. Sí, bueno, ya formal, porque le digo, yo tengo registradas 47 canciones. 47 canciones registradas. El primer disco pues fueron las 10 primeras, y luego ya seguimos trabajando, y ahora pues estamos preparando para ver si las subimos a las plataformas y que se multiplique el conocimiento de ellas, ¿no? ¿En qué se inspira usted para escribir estas canciones que son en la mayor parte del contenido de amor, verdad? Sí, por ejemplo, el primer disco, yo me juntaba con muchachos que tocaban, compositores, y les hacía sugerencias, hasta que les caí mal y me dijeron, oye, pues ya no nos sugieras, mejor ponte a hacer una para ver si es lo mismo. Entonces yo dije, sí, voy a hacer un proyecto y voy a hacer canciones de amor y desamor, todo el ciclo del enamoramiento, cuando se enamora uno, cuando se enoja, cuando se nos pelea, cuando le dice groserías a la dama, y cuando se vuelve a enamorar, y todo eso. Y yo, de hablador, pues establecí muchos criterios, y entonces dije, y los cumplí, y presenté el disco y les dije, ya hoy ya hice me comprometí a esto, y hoy ya hice el disco y ya lo presenté. Bueno, pues pero este de ahí disco... han seguido, y pues a mí me gustan mucho las baladas. Claro que hay algunas que las hacemos tipo jazz, otras en blues, otras en bossa nova, etcétera, ¿no? Es decir, pero... No, me sorprende demasiado todo su conocimiento, hasta de la música. También nos trajo a regalar un libro. Este libro se llama El General Lucio Blanco Fuentes, Origen y Ocaso de un Hombre de Frontera. Y bueno, este es coautor usted junto con don Lucas Martínez Sánchez y con Jorge Tirso Lechuga Cruz. Felicidades por esa trayectoria tan impresionante, maestro. Es sin duda usted un ejemplo para todos esos maestros que están empezando su trayectoria, porque vaya currículum tan impresionante que logró usted desarrollar y llegar a dar clases en todos los niveles, y usted sigue activo después de 53 años de dar clases. Sí, así es, sí. Estamos ahorita en una dirección de capacitación de actualización del magisterio, que también hace falta mucho reforzar ese aspecto, porque le digo, desafortunadamente ahorita estamos viviendo una verdadera crisis en la educación, que yo no sé cuáles van a ser las consecuencias de esta gran deficiencia que tiene ahora el sistema educativo nuestro. Y ahora que más educación necesitamos para nuestros muchachos. Sí, exactamente, porque cada vez el mundo exige más preparaciones óptimas, de calidad, y tenemos una Secretaría de Educación que está totalmente perdida, está extraviada, está desorientada. Simplemente les puedo decir, no hay un modelo educativo, no hay un modelo pedagógico del cual se deriva de ese modelo educativo.
y por lo tanto no hay instrucciones precisas que puedan tomar los maestros para desarrollar sus estrategias de clase cada vez. Y eso es muy importante porque si no hay un marco referencial, pues no se puede evaluar. Es decir, uno trabaja conforme a esas recomendaciones y luego uno contrasta para ver si estamos logrando lo que se persigue, lo que son los objetivos y propósitos de esas recomendaciones. Como no existe nada de eso, ahorita cada quien hace lo que le da su gana. Y se los dice un hombre con una trayectoria verdaderamente impresionante y un saltillense del que nos sentimos sumamente orgullosos. Gracias, maestro. Gracias por venir desde Torreón para esta entrevista y esta es su casa. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.